movimiento aquí es la cultura mapudungun, el renacer de la frontera. Pues creo que en Chile nos falta mucho aprender del otro, y en el caso puntual de lo que me preguntas, falta mucho saber quién es el otro, y por eso mismo mi presencia en este acto. Universidad de Concepción Guaraní. Bueno, esto de involucrarme en el movimiento mapuche, en la lucha mapuche, no surge de un día para otro, surge a partir de la visibilización de distintos procesos de violencia, distintos procesos de asimilación cultural, de integración, entre comillas, por parte del Estado chileno, que han violentado la autonomía, la autodeterminación del pueblo mapuche. A partir de eso me concientizo y formo parte de estos proyectos e integro parte de la visibilización de las distintas partes de la historia no contada. Marimari Pulamien, Marimari Compuche, Incheta, Tamaratriz Piñey, Ka Tani Tucum, Rucacura Mapuñey, Feula, Inchetucuan, Huicatucumu. Bueno, tu apelo a Cuculumaco, el renacer de la frontera, corresponde a un trabajo y a un proyecto de investigación que nosotros como equipo desarrollamos durante todo el año 2015 y parte también de este año, del año 2016. Leyendo el texto, uno puede extraer de este libro una cantidad enorme de enseñanzas prácticas, de cosas absolutamente aplicables. Y durante las primeras 20 páginas del libro, que yo las encontré realmente extraordinarias, porque son de una forma muy peculiar de partir. Las primeras 20 páginas del libro, básicamente, lo que se plantea los autores es ¿quiénes son? Me dijeron, queremos que nos escribas el prólogo para este libro. Yo lo encontré tan desafiante, entre otras cosas porque uno ha tratado de conocer la realidad mapuche, ha escrito sobre eso, ha generado columnas, ha dirigido medios donde se ha escrito eso. Y realmente uno siempre tiene que reconocer que la orfandad de conocimiento es mucho mayor que lo que sabe. Marimari Pupeñi, Marimari Guruñen, Marimari Compuche, Incheta Nelsolo Piñen, Inche Zoquén Historia Mapuchego, Incheta Incatufe, Incheta Tucumpatugufe, Incheta Palífere. Consideramos de que Santiago de partida es la que tiene la mayor cantidad de población mapuche. Entonces, y también tiene una lucha constante, que hay muchas redes de apoyo a lo que está ocurriendo en Gulumapo. Entonces es importante poder traer un poco la experiencia, lo que ocurre en Concepción, lo que pasa en Concepción por otros mapuches que llegaron a Concepción por fenómenos y procesos similares, que puedan llegar a Santiago, que pueda llegar esa información y esa experiencia a Santiago para compartirla acá. Este libro entonces es un libro ameno, un libro que va a hablar de historia y, como dice su objetivo, pretende reivindicar el rol que jugó en algunos momentos de la historia del movimiento mapuche. En resumen, en 2 palabras, les recomiendo el libro. Leanlo, por favor, les va a gustar. Se van a llenar de una cantidad de información. Aquellos que han seguido la historia van a encontrar una cantidad de cosas ahí que a lo mejor les va a cambiar alguna idea o les va a reafirmar otra. Se ofrecen varias entrevistas y se ofrece una cantidad de información. Algunas personas no son tan conocidas en eso, ¿no? Por ejemplo, a ver, hay unas que son muy breves, pero hay alguien que discute que la ley indígena está hecha, yo he visto esa perspectiva, ¿no? Que está hecha para dividir a los mapuches entre urbanos y rurales y beneficiar, digamos, a los rurales y dejar a los urbanos fuera. Como digo, muchas cosas en las entrevistas de información que son útiles como para tomar esas ideas como tesis y trabajarlas y ver si se pueden probar o no se pueden probar. Hoy hubo intercambio de ideas, hoy incluso se generó un momento de debate entre asistentes del público, que no son chilenos, y fue súper interesante eso, generó una instancia que generalmente en los espacios del mundo mapuche no se da, porque están todos de acuerdo, y en el mundo no mapuche, que obviamente no apoya a las demandas mapuche, tampoco se da, porque están todos de acuerdo. ¿Cómo ves tú que lo ve también un poco en la parte chilena?
¿Cómo ves tú de Chile a los mapuches? Opinan del discurso colonial que tiene el Estado chileno hacia el mapuche y que se manifiesta desde política pública, en la RONAI, hasta el currículum escolar. Lo que a mí me molesta de que cuando el mapuche dice, yo soy mapuche, tú eres chileno, están equivocados, somos todos chilenos. ¿Qué posibilidad de que no solo los mapuches, sino que todos los chilenos, todas las etnias, puedan acceder a este libro y no sea tan costoso como ocurre con montones de libros? Más que nada vine porque quiero leer el libro, porque yo he leído el de Pascual Cruz y otro más que he leído de los tiburones en la tierra, se conocen más, también lo he leído un poquito, entonces me faltaba uno más. El libro refleja la gran obra que el movimiento mapuche hasta aquí se ha venido dando. Entonces para nosotros estos temas que lo aborden en la universidad es súper interesante y que lo haga un grupo de personas como ustedes muy válido. No, me pareció súper necesaria acorde al debate que el mismo libro plantea, es decir, un debate asociado con el renacer de esta frontera, porque cuando se habla de un renacer se habla de que nosotros nunca hemos estado muertos, nosotros como mapuche, entonces creo que es un debate que es necesario para la misma sociedad mapuche, pero también pone al dedo una serie de problemáticas para la sociedad chilena, porque ha sido una lucha constante que no ha surgido por voluntad ni del Estado colonial, ni de ciertos agentes gubernamentales el hecho de asumir la autonomía política, y esa autonomía ha sido derramada únicamente por la autonomía de los propios países. Me parecía interesante el concepto, sobre todo el tema de la frontera, de entender que efectivamente existe una frontera entre nosotros, dígase, chilenos, y el pueblo mapuche. Hoy en día hubo un encuentro especial en ese sentido y permitió abrir un espacio de diálogo simbólico, porque aquí no cambiará el mundo.